Bueno, ¿cómo están? Buenos días a todas las personas, a toda la comunidad de la Escuela de Capacitación EICAP. Continuando con nuestro ciclo de capacitaciones, ahora vamos a tocar el tema de los derechos de usuarios y de las consumidoras y los consumidores, deberes de información a los consumidores, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y asistencia e información al consumidor. Estamos con el auspicio en esta oportunidad de la comunidad de educación de la cooperativa Virgen de los Remedios de la ciudad de Villamontes. Un saludo a todo ese lindo personal. Y bueno, continuamos con este curso que vamos a hablar de los derechos que tienen los consumidores cuando ingresan a una entidad financiera. ¿Será que tengo derecho a reclamos? ¿Qué pasa si yo estoy cojeando de un pie? ¿Será que si hace mucha calor necesito y me pueden invitar un poquito de agua? ¿Será que tengo derecho a usar el baño? O sea, tantas cosas, tantas preguntas que hay que vamos a responderlas con la ayuda de la licenciada Liz Vania Rodríguez. Sí, bien. Continuemos, por favor. Ahora sí va a ser un poco más participativo. Creo que les voy a pedir que sí, alguno de ustedes, al momento de hablar, sí encienda su micrófono, porque les voy a hacer unas cuantas preguntas para iniciar en realidad a las PQRS. ¿Sí? Bueno, voy a hacer algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo a veces los usuarios o las usuarias se dirigen a su entidad. Hago un ejemplo. Ayer contraté los servicios de una entidad financiera para que me brinden una tarjeta de crédito. No pregunté si tenía seguro y ahora lo usé. ¿Tengo derecho a reclamar o a quejarme a la entidad financiera por lo que no me avisaron si tenía o no tenía seguro la tarjeta de crédito? Les pregunto, ¿tiene derecho a quejarse o a reclamar? Hola, hola, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, ¿le escucho? ¿Tiene derecho a quejarse o a reclamar? Uh-huh. Sí, quiero que entiendan esto. Los usuarios en realidad y las usuarias tenemos una vida como que no nos gusta esperar. No nos gusta tampoco escuchar, ni siquiera leer largos contratos. Les vuelvo a preguntar. Yo como usuaria apurada, porque no quiero esperar, le digo, sí, quiero una tarjeta de crédito, ya, de una vez, rápido. Me la dan la tarjeta de crédito y me voy, la uso. Pero yo no pregunté si esa tarjeta de crédito tiene seguro, porque ya la usé la tarjeta de crédito. Ustedes saben que la tarjeta de crédito, de hecho, tiene ciertos riesgos electrónicos o informáticos. ¿Podré yo reclamar o quejarme a la entidad financiera porque no me avisaron? Que yo creo que es lo que les preguntan, ¿no? Generalmente. Hola. Bueno, de hecho, cuando hablamos en realidad de contratos ya adhesivos, contratos ya preparados, ¿ya? Hemos hablado en realidad que las instituciones correspondientes como la ASFI, a través de la ley del sistema financiero, el Ministerio de Economía, incluso el tema de la banca, ya prepara contratos modelos para ofrecerte servicios financieros. En realidad, lo único que de repente ustedes hacen es agarrar y poner el nombre, el documento de identidad de la persona, y ustedes le entregan el contrato para que la persona pueda firmar, ¿no? Le dicen, listo, o sea, para que usted tenga una tarjeta de crédito, pues usted tiene que firmar esto. Entonces, eso hay que explicarle en realidad al cliente, ¿no? Señor cliente, aquí tiene su contrato y léalo, es lo correcto. Pero ustedes tienen que entender que el cliente siempre está apurado y dice, ¿dónde firmo? Entonces, al momento en realidad de que el cliente al día siguiente vaya a hacer el reclamo, nosotros tenemos que explicarles de esa forma, ¿no?
señor cliente, su tarjeta de crédito de hecho tiene un seguro y el seguro está en realidad inserto en la cláusula 8ª de su contrato. De hecho, usted no lo ha leído, pero sí tiene un seguro. Y explicarle en realidad, porque el cliente está yendo con una preocupación, y decirle, aquí está la cláusula donde establece en realidad que usted ha contratado una tarjeta de crédito y esta tarjeta de crédito implica un seguro. Nosotros no podemos brindarle un servicio ya que nosotros estamos regulados por varias instituciones, entre ellas Ministerio de Economía, por la ASI, ¿no? Que es la utilidad del sistema financiero, a través de la ley del sistema financiero, donde nos exigen en realidad que los contratos, ¿no?, sean adhesivos, estén preparados y no podamos nosotros utilizar cláusulas abusivas. Entonces, tenga de seguro que su servicio sí tiene seguro, o que usted tenga en realidad la tarjeta de crédito implica un seguro, porque nosotros no podemos ofertar un producto sin seguro, por el tema de los riesgos electrónicos o informáticos que existen. Entonces, creo que esa es la respuesta, pero entiendan, aquí el cliente en realidad omitió en realidad estudiar su contrato, lo omitió. No es culpa de la entidad financiera, pero el simple hecho de que él no lo ha leído de forma completa ya va a llevar a que él tenga una insatisfacción de nuestro producto. Pero nosotros no podemos y no tenemos que permitir que el cliente se vaya insatisfecho. Tenemos que darle la respuesta, ¿sí? Vámonos al otro punto. Bueno, hice un largo viaje a Europa. Me llevé una tarjeta de crédito por el tiempo que estaría fuera de Bolivia, porque ustedes saben que la tarjeta de crédito, de hecho, tiene esa característica, ¿no? Que sea en realidad, que la puedo utilizar en todas partes del mundo, ¿no? Bueno, me enfermé estando de viaje y por la emergencia que tenía el malestar de mi cuerpo me fui al hospital, pero no me quisieron atender porque no portaba o no daba mi tarjeta de crédito para pagar el servicio. Tengo derecho a reclamar, tengo derecho a quejarme llegando a Bolivia porque no me ha funcionado la tarjeta de crédito estando fuera de Bolivia, siendo que tenía una emergencia. No sé si alguien me puede responder. Estas cosas en realidad nos pasan habitualmente, ¿no? Tiene que reclamar, pues se tiene que reclamar. Si no lo están atendiendo es porque ha pasado algo. Porque el reclamar y quejarse casi es lo mismo, ¿no? Es esencial. Ya. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. El reclamar y el quejarse van a ser cosas diferentes. Licenciada, permítame acá que son términos semejantes. Entonces, pues que usted tiene que quejarse o reclamar significa lo mismo, ¿no? Significa lo mismo. Me quejo, reclamo es lo mismo nomás, ¿no? Según el diccionario es lo mismo, ¿no? Lo que significa, porque tampoco lo va a confundir, pueden reclamar, pueden quejarse, ¿no? Un solo término para que se va a entender mejor. Lo que pasa que en el tema de servicios y atención al cliente llegan a ser términos muy diferentes y de hecho la ley de los derechos del consumidor solamente habla de los reclamos. Los reclamos en realidad son derechos vulnerables, es decir, que el usuario o la usuaria ha sido afectado por un servicio, ¿ya? Ahí viene el tema de darle toda la información útil y oportuna al cliente. Si el cliente en realidad hubiera en realidad leído el contrato de forma correcta, o sea, de forma tranquila, de repente se hubiera enterado de las políticas que tiene la entidad financiera para sacar su tarjeta de crédito. En realidad en Bolivia tenemos regulado el tema de ¿Contamos audio? Contamos audio, sí. Sí. En realidad tendríamos la obligación de informar a nuestra entidad financiera que vamos a salir de Bolivia y vamos a utilizar nuestra tarjeta de crédito fuera de Bolivia por el tema de los riesgos informáticos o los que puedan existir, ¿no? Entonces, esa situación lleva a que nosotros como usuarios, estando fuera del país, en realidad se nos va a complicar porque de repente solamente tenemos la tarjeta de crédito y estando en el extranjero no podemos pagar ese servicio. Entonces quiero que entiendan eso. Posiblemente llegando a Bolivia yo quiera accionar con la entidad financiera y quiero decirle, ustedes no me avisaron y entonces yo
me considero en este momento una usuaria vulnerable a mi derecho de información. Ustedes no me dijeron que yo debía haber avisado a esa entidad financiera de que estaba saliendo del país y iba a utilizar mi tarjeta de crédito. Entonces ahí viene el tema de los reclamos o en realidad de cómo vamos a solucionar este conflicto. De hecho, va a haber un punto de reclamo. Entonces la entidad financiera debe darle en realidad la solución pronta y decirle, a ver, señor usuario, se le avisó y está en su contrato. Se le avisó que nosotros estamos regulados de repente por la ASFI y por la ley del sistema financiero para que nosotros procedamos a darle en realidad la tarjeta de crédito y que también usted nos avise, ya sea por medios electrónicos o a través de una carta escrita, cuánto tiempo va a estar fuera de Bolivia para así nosotros darle la mejor garantía de que su tarjeta de crédito va a ser usada solamente para usted y para el caso de usted. Usted omitió este punto y nosotros no podríamos brindarle en realidad el servicio de la tarjeta de crédito fuera de Bolivia si no nos avisó. Entonces, en realidad vamos a llegar a varias instancias, pero le vamos a dar la solución. Entonces, quiero que entiendan, puede ser una queja, puede ser un reclamo, pero eso lleva a un análisis de normativa, tanto legal, interna, ¿no? O sea, una serie de análisis por muchos factores, porque nosotros en realidad tenemos que darle la información útil y oportuna al usuario o la usuaria, ¿sí? En realidad ya vamos a entender que quejarnos no es lo mismo que reclamar. Podría ser parecido, pero todos nos quejamos, pero a veces nuestras quejas en realidad no son fundamentadas, ¿no? Pero un reclamo sí, porque un reclamo significa vulnerar, privar el derecho a ese usuario de algo que se le ha ofrecido. Eso es en realidad la diferencia, ¿no? Vamos a entrar ahora sí al tema de las PQRS. Bueno, todas en realidad las empresas y realmente las empresas que quieren en realidad tener de repente ISOs o sistemas de calidad alta para atención al cliente, buscan políticas para mejorar la atención al cliente que brindamos, ¿no? Entonces, una buena política podrían ustedes utilizarla como muchas, las PQRS, sistemas de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que utilizan los usuarios, las usuarias, los consumidores y las consumidoras. ¿Para qué? Para que la entidad en realidad pueda fidelizar más a sus clientes, para que sus clientes en realidad se sientan satisfechos. Es decir, que el cliente se sienta escuchado, atendido y emocionalmente feliz con el servicio que ustedes brindan, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos un montón de clientes, esos clientes que nos gritan, por ejemplo, nos gritan, porque hemos debido tener, yo creo, algún cliente que nos ha gritado, ¿no? Otro que ha sido muy amable, otro que de repente ha sido muy amistoso, de repente una cliente que de repente no tiene o está limitada en el tema de los, no sé, de escuchar o de hablar. Tenemos todo tipo de clientes, ¿no? Pero tenemos que nosotros darle en realidad la misma atención a todos. Ahí viene el principio de la equidad e igualdad y la inclusión social. Aún así él te grite, nosotros tenemos que saludarlo, ¿no? Bueno, viene el cliente y nos grita, quiero hablar con la gerente en este momento, que ustedes son esto. Entonces nuestro deber es calmarle y decirle, bueno, muy buenos días, mi nombre es Lisvania Rodríguez Méndez, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero hablar con la gerente. Te vuelvo a decir, no se preocupe, en este mismo momento le comunico con la gerente, pero quiero por lo menos que me diga cuál es la intención para hablar con la cliente, necesita algo, quiere reclamar algo, no sé. Entonces yo tengo que en realidad ahí utilizar técnicas para calmar al cliente que me está gritando. Estoy siendo igualitaria, le he dado un saludo, le estoy dando la atención, quiero saber cuál es su insatisfacción para darle una pronta solución. Esto en realidad
es parte de la atención o el servicio al cliente, ¿sí? Bien. Apaciguarlo, licenciada, y no ponernos al mismo nivel, ¿no? Ni discutir tampoco con el cliente. De hecho, no podemos nosotros discutir con el cliente porque la ley en realidad de los derechos del consumidor exige que nosotros tenemos que darle una información oportuna y escuchar la insatisfacción que él tiene. Por eso, puede ser queja, puede ser reclamo, pero tenemos que escucharle y darle la solución. No podemos gritar. Entonces, ahí vienen las técnicas en realidad. Es difícil ser funcionario público, es difícil atender a 100 personas al día, por ejemplo. No sé si alguna vez ustedes han tenido que atender, o de hecho, deben estar atendiendo ustedes a muchas personas en este tiempo. No todos entran con una sonrisa, no todos le van a dar un saludo, pero nuestra obligación es darle una buena sonrisa, es darle un trato igualitario y darle también en realidad la inclusión a la condición que él tiene, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si una persona entra y no le entiende el funcionario o el idioma que habla la persona? Supongamos yo hablo guaraní. Yo soy originaria de una TCO. Vengo de una tierra comunitaria de origen, hablo guaraní. ¿Será obligación de la entidad financiera que ustedes me entiendan? Les pregunto. No sé si alguien me puede responder. Hablo guaraní, vengo de una TCO. No, nadie me habla, ¿no? ¿Sí? ¿Será que es una obligación que alguno de la entidad financiera pueda entenderme mi lenguaje, mi idioma? Yo vengo de una TCO, tierra comunitaria de origen, hablo guaraní, no entiendo el español. Sí, tienen derecho a la atención de voluntario, de forma activa que se tiene con un personal que se limita con la voluntaria y con la ayuda también. La decisión, la adaptación, pero si ella no entiende que no es importante estar a la otra en la atención, entiende. De hecho, sí es una obligación que nosotros podamos en realidad, si estamos incluso cerca de una TCO, que nuestros funcionarios en realidad, nuestros trabajadores, alguno de todos los que están ahí, pues sí, sepan por lo menos el idioma de origen. Y lo establece la Constitución, por eso hemos hablado en realidad de los principios, valores y fines del Estado, ¿no? Es hablar de la inclusión social. Entonces, si estamos dentro de una o cerca de una TCO, entonces tendríamos que brindarle el servicio, por lo menos de entenderle el idioma, buscar a alguno de los trabajadores que sepa ese idioma, porque así le estamos dando en realidad la oportunidad de la inclusión social y le estamos dando la equidad de género, de todo lo que en realidad significa ser parte de una TCO. Estamos siendo igualitarios, ¿sí? Entonces, esto es importante. Yo sé que a veces nos cuesta en realidad entender que no es necesario, ¿no? Porque aquí de repente en Yacuibia todos hablamos el español o el castellano, pero de repente hay alguien que habla quechua. Y la Constitución en realidad reconoce que todas las lenguas originarias como el quechua, guaraní, son idiomas oficiales en Bolivia. Y de hecho, al ser idiomas oficiales, tenemos la obligación de entender a las personas. Esto en realidad es un derecho. De hecho, el usuario, o sea, esta persona que yo soy, posiblemente, que vengo de una TCO, reclamar, sí, porque me están vulnerando mi derecho a igualdad, me están coartando mi derecho de inclusión social. ¿Por qué? Porque la entidad financiera no se ha preparado para recibirme. Yo soy parte de Bolivia y la entidad financiera debía haberse preparado para personas como yo. Es el caso, de hecho, de las personas con capacidades diferentes, ¿no? Ellas en realidad necesitan que un intérprete
les pueda hacer entender, ¿no? Con lenguaje, señas y todo. No sé si, han tenido de repente una persona con capacidad diferente de la vista, si alguna vez se ha apersonado a cajas. ¿Cuál es el procedimiento que utilizan ustedes cuando hay una persona con capacidades diferentes de la vista y quiere cobrar un dinero? ¿Cuál es el procedimiento que ustedes hacen? Muy bien. Diego, ¿tienes un billete para prestarme, por favor? Vamos a hacer un ejemplo. Yo creo que todos ustedes tienen un billetito por ahí, ¿no? Y ustedes mismos me van a entender por qué. Sí, los puedo ver, ¿no, Diego? ¿Tienen un billetito por ahí, por favor? Quiero verlos. Quiero ver. Quiero que me muestren el billetito. Ah, ya. No los veo en su cámara. Bueno, si todos podrían sacarse un billetito, por favor. Yo no voy a dar el curso, por ejemplo, de billetes, no, solamente voy a dar un ejemplo para que nosotros en realidad entendamos qué significa inclusión social, igualdad, ¿ya? Para nuestra Constitución, para las normas en realidad de los derechos del consumidor. Bueno, este billetito que ustedes ven acá, en realidad es de 100 bolivianos, no sé si se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. ¿Ya? ¿Qué pasa si esa persona con capacidad diferente de vista nos pide que él va a ser la persona que va a recibir el dinero y que pongan esos testigos? Está muy bien, el procedimiento lo hacen excelente, ¿no? Pero en realidad, para que vean ustedes esta situación, exacto, esa persona con capacidad diferente en realidad tiene que estar incluso incluida en el tema de poder verificar si este billete es de 100 bolivianos. ¿Y cómo lo va a hacer? Ustedes lo deben saber, ¿no? Aquí las tenemos, ¿no? Las franjitas, no sé si se ve. Cámara. Aquí tenemos 2 franjitas. ¿De 100? ¿Sí? No sé si la ven. Hay 2 franjitas. ¿Sí? Si sacan un billete de 50 van a ver que tiene una franjita de ese lado. Si sacan un billete de 10, está la franjita de forma horizontal. Esta está de forma vertical, si la pongo así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve? Bien. ¿Qué establece eso? Que este billete también se ha trabajado para incluir a las clases sociales como las personas con capacidades diferentes de la vista. Es decir, que esa persona también tiene el derecho de poder verificar que este billete es de 100. ¿Cómo? Solamente viendo los relieves de estas 2 franjas. Y puede decir, sí, puedo ser minusválida, pero yo tengo en realidad el derecho de que todos los billetes, ya, verdaderos, tengan estas 2 franjitas donde a mí me avisa que es un billete verdadero de 100 bolivianos. Eso establece que el Estado en realidad trabaja para incluir a todos, en realidad. Porque no puedo, ¿será que no? O sea, puede ser que mi vista esté limitada, no tengo la vista, pero sí tengo el tacto. Y el tacto lo puedo utilizar. Entonces, sí, ese es un billete de 100 y el Estado en realidad me ha incluido a mí, siendo que mi capacidad es diferente, para que yo pueda verificar que este billete es de 100 bolivianos. Entonces, ahí viene el tema de la inclusión. Me han incluido siendo que mi capacidad está limitada. No sé si me he dejado entender. Entonces, quiero que entiendan que en realidad tenemos que nosotros empezar a trabajar de forma progresiva y positiva. Por eso es importante el tema de las ramplas, el tema de la visualización, de la infraestructura. Por ejemplo, ¿no? Van a ver en realidad que en algunos lugares se pide, ¿no? Medición, por ejemplo, de las puertas.
las puertas. Aún así ustedes sean trabajadores, ustedes también tienen el derecho de ser incluidos como trabajadores, siendo que tienen alguna capacidad diferente. Y al ser incluidos como trabajadores, puede ser que yo sea la trabajadora y no tenga, tenga limitada la capacidad de caminar y voy a utilizar silla de ruedas. Entonces mi empleador en realidad tiene que también adecuar mi acceso al trabajo, ponerme ramplas, ponerme puertas anchas, porque de repente mi silla de ruedas es de unos 80 centímetros y yo necesito pasar por puertas donde sean arriba de 1 metro, que es lo correcto. Por eso tenemos en realidad la Ley General de Higiene, Salud Ocupacional, donde se establece incluso el tema de la infraestructura para los mismos trabajadores, ¿no? No solamente para los usuarios, hasta para los trabajadores. Esto es el tema de inclusión social, ¿ya? Bueno, el tema de las capacidades diferentes las tenemos que trabajar dependiendo en realidad al lugar donde estamos, ¿no? A ver, bueno, si ustedes estarían de repente cerca de una TCO, no sé si está cerca de una TCO Villamontes, creo que no hay ninguna cerca, pero tendrían en realidad la obligación de prepararlos, ¿no? Por eso en realidad a los funcionarios públicos exigen que presenten un certificado de algún idioma originario, ¿no? Bien, ¿qué pasa con aquellas personas que hablan inglés, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, esos turistas, por ejemplo, en la ciudad de Potosí, pues hay muchos turistas. ¿Será una obligación entenderlos? La Constitución no me obliga, pero ahí viene el tema de los principios y de una buena gestión de calidad de su entidad financiera. También tendrían que preparar a su personal para que haya personas en realidad de informaciones que no solamente sepan un idioma, sepan 3 idiomas, 3 lenguas y de repente tengan alguna otra persona más que sea un intérprete para así darle el servicio de la inclusión a todas las personas, ¿sí? Con eso cumplimos en realidad la equidad social, la igualdad de las condiciones. Bien, ¿qué son realmente las PQRS? Bueno, son en realidad parte de un sistema de gestión de calidad para un buen servicio al cliente. Es decir, nosotros estamos en la obligación de darle un buen servicio al cliente en el tema de información, trato igualitario, inclusión social, y darle en realidad la satisfacción y fidelización de nuestros servicios, ¿sí? Bueno, los clientes en realidad van porque se sienten insatisfechos, tienen algún problema en realidad por el servicio que te han brindado y van y te dicen, quiero que me resuelva esto, quiero que me explique esto. Entonces es un problema, entonces te puedes reclamar, te va a reclamar en realidad, él siempre se va a sentir vulnerable a sus derechos, va a decir, me han vulnerado mi derecho de usuario. Entonces he venido de forma formal a hacer mi punto de reclamo. Ok, lo vamos a escuchar, pero nosotros tenemos que tener las técnicas en realidad para tranquilizar al cliente y darle la respuesta pronta, ¿sí? Bueno, es un valor agregado en realidad darle el sistema de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, ¿no? Si bien hay una ley, nosotros de forma muy particular como una entidad financiera tenemos que trabajar con darle un buen servicio al cliente. Por eso muchas compañías utilizan este sistema. Darle la atención pronta, oportuna y tranquilizar al cliente para que el cliente se vaya feliz de nuestra empresa por darle en realidad la respuesta a su queja, ¿sí? Bien, ¿qué tipos de clientes tenemos? Tenemos de todo. Ustedes más bien van a decir qué tipos de clientes no han visto. Tenemos los polémicos, ¿no? Los minuciosos, ¿no? Que revisan todos los detalles. Tenemos clientes sabelotodos, esos que son súper inteligentes y no se la pierden y de hecho la saben todas. Tenemos clientes habladores, ¿no? Tenemos clientes indecisos que no saben en realidad si van o no van a contratar. Tenemos clientes groseros que vienen y te gritan. Tenemos clientes impulsivos, tenemos clientes desconfiados. Tenemos clientes de repente amigables, ¿no? Esos que te sonríen en cada momento. Tenemos todo tipo de clientes. Díganme ustedes, ¿qué cliente no han tenido? Hemos tenido de todo. Y vamos a tener de todo, porque las personas en realidad estamos hechas de emociones y de acuerdo a mi emoción voy a manifestar mi insatisfacción. Si algo no me parece, voy a ir y voy a gritar, pero de repente si yo tengo una duda, de repente voy a ir a preguntar. Entonces,
por eso viene el tema de cómo atender al cliente. Aún así sea amable o sea grosero, yo tengo que darle un buen trato. Y ese buen trato es: muy buenos días, mi nombre es Lisvania Rodríguez Méndez, entonces estoy acá para darle la atención a su preocupación o insatisfacción. ¿En qué le puedo ayudar? Por favor, avíseme que yo ahorita o en este momento le doy la respuesta. Entonces, tengo que hacerle sentir al cliente o al usuario escuchado. Es la primera regla. ¿Sí? Ahí está, no sé si ven esta imagen, como ven, van los clientes y de repente gritan, ¿no? Bien, no hay problema. ¿Qué busca? Que se le escuche. Puede ir y te puede gritar, pero nosotros tenemos que en realidad preparar a nuestra mente que los clientes vienen con diferentes emociones. Incluso a veces el grito del cliente puede ser por una enfermedad, puede ser por una depresión. El tema de las emociones es muy psicológico. O sea, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las personas mayores a 60 años, por ejemplo, personas de 70 años, no sé cuándo se les paga, por ejemplo, la renta dignidad, al tener en realidad ya un poco limitado el tema de los oídos, ellos gritan, ¿no? Entonces ya nosotros nos podemos decir: pero señor, no me grite, ¿no? Sí, pero es que en realidad él ya está presentando una serie de enfermedad que hace de que su cuerpo de forma automática grite porque no escucha. Entonces tenemos que entender que esa persona ya con los años no es que lo quiera hacer, sino que su cuerpo pues ya no le funciona de forma correcta y por eso grita. Hay otras personas arriba de los 70 años, estas personas mayores, ¿no? Entonces, que de repente por la enfermedad también están malhumoradas, ¿no? Porque el dolor también te provoca mal humor, entonces te va a gritar. Entonces, es el tema en realidad de cómo manejar al cliente. Por eso en realidad, y los peores servicios en realidad los vemos en las instituciones públicas, ¿no? Porque la cantidad de gente que atienden los funcionarios públicos hace de que ellos también se pongan mal emocionalmente. Pero en este curso nosotros nos tenemos que poner bien. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad tenemos que darle el valor agregado, es decir, nosotros tenemos que entender que el cliente viene con diferentes emociones y al venir con diferentes emociones nosotros le tenemos que dar la emoción de hacerle sentir escuchado y se va a ir feliz de nuestra entidad financiera. Bien, las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes en realidad son diferentes, son un sistema de atención al cliente, es decir, una queja solamente busca manifestar una propuesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona, en el caso un usuario, pero no siempre se le está coartando un derecho, no, a veces solamente, bueno, o sea, no leí el contrato y viene y se queja, ¿no? Pero ya le vamos a dar la solución y decirle: señor, en su contrato, cláusula 9ª y 10ª está o figura en realidad los DPFs o los montos o el tiempo del objeto del contrato. Entonces nosotros ya le damos en realidad la respuesta. Pero el reclamo siempre es un derecho vulnerable, ¿no? Como les he planteado hace rato, ¿qué pasa si esa persona con el idioma del guaraní va al banco y nadie la entiende? Entonces, sí va a poder reclamar porque se le está vulnerando el derecho de la inclusión social, porque no hay una persona que le entienda y esa persona es boliviana, ¿sí? Eso es en realidad coartar un derecho. Ahí está la diferencia. El primero siempre va a ser una manifestación, una propuesta, pero a veces los clientes no tienen en realidad la razón, pero hay que escucharlos y hay que darles la solución. Y un reclamo es en realidad que de repente nuestra entidad haya cometido alguna vulneración de los derechos del usuario, ¿no? Y vamos a hacer en realidad el resarcimiento a ese daño, ya sea de forma económica, moral o social, ¿sí? Una petición es algo ya más suave, ¿no? Es una petición, por ejemplo, es la actuación ya de forma un poco más formal, más calmada, en la que el usuario te pide de manera respetuosa una información acerca de alguna duda. De repente yo leí el contrato, pero no me acuerdo específicamente o no entiendo específicamente qué son los términos de fideicomiso, por ejemplo, ¿no?
que me ofrecieron ustedes. Entonces, fideicomiso, voy a viajar al exterior y me ha dicho mi entidad financiera que del fideicomiso es esto, pero ¿será que me va a servir? Entonces, la petición es ir y pedir en realidad al funcionario que nos explique sobre este término. Entonces, de forma correcta, el funcionario le explicará, ¿no? Porque el usuario le está pidiendo esto. Y una sugerencia en realidad, pues es también parte del sistema de atención al cliente, que establece que los clientes, los usuarios, las usuarias, a veces quieren algo más o esperan algo más de nuestra entidad financiera. Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué pasa si no hay aire acondicionado en la entidad financiera? Y el aire acondicionado no es en realidad obligatorio, no es obligatorio. Es un valor agregado que damos las compañías para que el cliente se sienta satisfecho. ¿Qué pasa si la cooperativa no da aire acondicionado a su establecimiento? Entonces habrá un cliente, pondrá en realidad una sugerencia y presentará de forma formal a recepción, o habrá un buzón de sugerencias y pondrá, ¿no? Señores, cooperativa, es excelente el servicio, pero es malo y pésimo el ambiente que me dan. Sugiero que pongan aire acondicionado, porque en esta ciudad hace bastante calor y nosotros necesitamos estar relajados para poder hacer nuestras operaciones bancarias. Entonces estamos sugiriendo algo más a la entidad financiera. Entonces, es diferente una sugerencia que un reclamo. La sugerencia en realidad va a ayudar a mejorar los servicios que ofrece tu entidad, pero no es una obligación, ¿no? No es una obligación el aire acondicionado, no. Una obligación es darle la atención, es darle sillas, ponerle de repente los accesos a todas las personas con capacidades diferentes, ponerles las señalíticas, ponerle todo tipo o ponerle la infraestructura adecuada, ¿no? Darle en realidad la información. Otra sugerencia, por ejemplo, una sugerencia, por eso muchas compañías en realidad ponen un buzón de reclamos, así un buzón de reclamos y un buzón de sugerencias, ¿no? El buzón de reclamos, pues yo de repente quiero reclamar que el funcionario tantos me ha tratado muy mal, no me ha saludado. Bueno, puede ser que se ha olvidado en realidad los protocolos de atención al cliente, entonces voy a hacer mi reclamo. Pero una sugerencia es pedir de repente más sillas, porque entramos muchas personas y muchas de ellas estamos paradas, ¿no? Entonces una sugerencia ayuda a mejorar a tu entidad financiera. Esas son las PQRS, peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, ¿no? Ayuda a nuestra entidad financiera para que crezcamos en realidad, para fidelizar al cliente, para obtener más clientes, ¿sí? Bueno, ahí está. También tenemos buzón de quejas, ¿no? Buzón de quejas, reclamos. Si tenemos en realidad trabajado un sistema de gestión de calidad de PQRS, podemos poner los 4, ¿no? Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Podríamos, ¿no? Porque al final son regalos que nos dan los usuarios, las usuarias, para mejorar a nuestra identidad financiera. La opinión de ese usuario vale, porque eso ayuda a mejorar día a día. No es por nada que el usuario reclama. Cuantos mayores reclamos hay mejoras en la entidad financiera, siempre y cuando nosotros en realidad cambiemos, ¿no? O mejoremos esa situación. De hecho, la ley general, la ley de los derechos de los usuarios y usuarias obliga a que tengamos un libro de reclamos, ¿no? Por los derechos vulnerables, obliga. Pero si nosotros contratamos o queremos en realidad tener un buen sistema de atención al cliente, podemos poner los buzones que ayudan bastante para saber qué más quiere el cliente, ¿sí? Bueno, como les he dicho, nos permite conocer en realidad la emoción del cliente, nos ayuda a ver más oportunidades, nos sirve de guía para mejorar todos los defectos y errores que puede tener nuestra entidad financiera, ¿sí?
No se olviden que los reclamos son derechos vulnerables, que de hecho lo que necesita el cliente es que le den una respuesta, ¿no? Para ver si ha habido o no ha habido o se ha considerado un derecho vulnerable. Bueno, cualquier petición, en realidad la Constitución Política del Estado obliga que nosotros como entidad financiera respondamos de forma oportuna, clara, a cualquier duda que tenga el cliente, ya sea de forma verbal o ya sea de forma escrita, o ya sea de la forma en realidad que el usuario o usuaria pueda comunicarse. Ahí viene el tema de las limitaciones, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy sorda y muda? Y yo no puedo y de repente no sé escribir, pero sí sé el lenguaje de señas. Entonces yo haré mi reclamo a través de señas y alguien me tendrá que entender y esa persona intérprete entonces tendrá que hacer la elaboración, ¿no? Entonces, poco a poco sé que Bolivia está cambiando, está ayudando en realidad a que todas las personas sean incluidas en esto, ¿sí? Tienen derecho también a una respuesta a la petición, porque la petición también tiene la respuesta ya sea de 10 días, ya sea de 5 días, dependiendo los rangos, pero también vamos a ver de qué forma, ¿no? Bien, bueno, las solicitudes siempre son en realidad de forma más formal. Por ejemplo, tenemos solicitudes en correos electrónicos, solicitudes en cartas, de repente en puntos de reclamo, que son escritos en realidad, ¿no? Y que identifican a la persona. Bien, ¿por qué? Porque esa persona tiene que ser, tiene que tener la respuesta de su insatisfacción. Pero, por ejemplo, hay el buzón de sugerencias donde no nos obliga a identificarnos porque estamos sugiriendo en realidad algún mejoramiento para la entidad, ¿no? Entonces hay que ver incluso ese sistema, ¿no? Bueno, también los puntos de reclamo en algunas situaciones puede establecer que si hemos visto que se ha limitado de repente el acceso a alguna persona, pues hacer nuestro reclamo y ahí está en realidad el Viceministerio de los Derechos del Consumidor que de forma anónima puede agarrar en realidad tu queja y de forma rápida se va a personar a esa entidad y va a hacer en realidad la verificación. No olvidemos que también tenemos a la autoridad de empresas, ¿no? Esta autoridad de empresas también verifica el funcionamiento correcto de la empresa y también el acceso a todos los usuarios, ¿no? De forma igualitaria. Bueno, como les he dicho, la sugerencia siempre va a ayudar a mejorar a nuestro emprendimiento. No sé si están utilizando ustedes redes sociales. Hemos puesto un poco de contenido en tema de redes sociales, ¿no? Últimamente y a través de la ley del decreto supremo 4218 que ha establecido en realidad el teletrabajo, entonces también nuestra entidad financiera debe adecuarse porque ya hay un reglamento al teletrabajo, ¿no? Que establece que también tenemos que dar servicios virtuales como entidad financiera y darles en realidad la atención que el usuario quiera utilizando las TICs, ¿no? Tecnología de Información y Comunicación, a través ya sea de teléfonos, correos electrónicos y todo lo que se necesite, ¿no? Entonces, si antes no había una reglamentación, ahora sí existe una reglamentación que es el Decreto Supremo 4218, Telecomunicaciones, y su reglamento, donde obliga en realidad que las entidades en realidad deben dar la respuesta a través del correo electrónico o donde en realidad el usuario ha solicitado, ¿no? Ahí viene, ¿no? Todas las empresas en realidad activas utilizan páginas web, utilizan redes sociales, donde también publican ahí las promociones, ofertas o todos los servicios que ellos brindan. Pero tiene que también haber en esa página web el tema de reclamos. Tiene que haber una parte ahí específica en la página web donde dice reclamos, sugerencias, ¿no? Ya eso ya es un valor agregado. Reclamos sí o sí, porque hay clientes insatisfechos que quieren hacer su reclamo y es su derecho de utilizar tecnología de información y comunicación para hacer su queja, ¿sí? Entonces, el reglamento en realidad al teletrabajo establece la obligación de que todas las empresas tenemos que digitalizar ciertos servicios
y tenemos que dar también la información oportuna por las redes sociales o por las páginas web de nuestra entidad financiera, ¿sí? Ay, bueno, y yo sé que ustedes deben estar ya adecuándose al tema de las redes sociales. Ayuda bastante para fidelizar a los clientes, pero también ayuda bastante para que el cliente se sienta satisfecho y se sienta en realidad, se siente en realidad que hay mejoras en los servicios, ¿no? Y tenemos Instagram, Facebook, WhatsApp y todo lo que vaya por delante, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a hacer la respuesta, por ejemplo, a las quejas, sugerencias o reclamos a través de una página web? Porque ustedes saben que al utilizar las páginas web tenemos que ser muy conscientes de que va a haber todo tipo de clientes que nos pueden hasta... pueden hablar muy mal de nuestra empresa, pueden hablar mal de nuestros servicios, pueden hablar de forma calentona, no sé, de que nuestros servicios son pésimos, malos, de repente la competencia, no sé. Yo creo que la guerra sucia también se hace a través de las redes sociales, pero para eso nosotros en realidad también tenemos que estudiar las respuestas y también darle un trato digno, oportuno, igualitario, de forma respetuosa a todos los usuarios a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a responder quejas, reclamos? De forma rápida, muy rápida. Si el procedimiento nos dice 3 días de forma escrita, entonces hay que utilizar una diferencia. Cuando hablamos de redes sociales no está normado, pero el tema del marketing establece que tenemos que darle la pronta respuesta al comentario, ya sea de un reclamo o de una queja, porque eso puede en realidad perjudicar a nuestra imagen corporativa y nosotros no podemos perjudicar a nuestra imagen corporativa. Bueno, hay que ver qué vía vamos a utilizar, ¿no? Si de repente tenemos una página web y tenemos en realidad trabajado el tema de reclamos o sugerencias, pues yo sé que de repente va a haber va a ser muy transparente el tema de los reclamos, pero también va a ser transparente el tema de las respuestas, ¿no? Posiblemente les puedo decir yo, señores cooperativa, he solicitado me manden un extracto de mi DPF a mi correo electrónico, pero hasta el momento no me dan respuesta. Va 2 semanas que voy esperando eso. Puedo yo hacerlo público a través de la página web en el tema de reclamos. Bien, ¿qué tiene que hacer en realidad la cooperativa? Dar una respuesta pronta, oportuna y útil, ¿no? Y ver si no es grosero el mensaje. Pues si no es grosero el mensaje, darle una respuesta. Lamentamos la demora, en este momento se le ha enviado la respuesta o a su solicitud. Entonces, ya con eso el cliente ya se siente satisfecho y todos los demás clientes que vayan a leer en realidad los comentarios van a ver que la cooperativa sí le da la atención rápida a los clientes a través de las redes sociales, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese cliente que de repente habla mal de la cooperativa? Que suele o puede pasar, ¿no? Solamente es un ejemplo, pueden decir, no, esta cooperativa nos miente, no nos paga los intereses convenidos, yo me siento insatisfecha, sugiero que nadie ponga su dinero en esta cooperativa. Está dañando nuestra imagen corporativa. De hecho, vamos a tener que trabajar en la parte de marketing, cómo nos eliminar o de repente ocultar, pero darle en realidad la pronta solución a esa persona insatisfecha, ¿no? Utilizaremos el correo electrónico de esa persona, lo llamaremos, buscaremos datos y le pediremos, ¿no?, una explicación. Señor, no sé, señor Jorge Arias, hemos tenido en realidad un reclamo en nuestra página web, en la parte de reclamos, donde usted se siente insatisfecho con nosotros. Queremos saber cuál ha sido el motivo. Podemos utilizar el teléfono, podemos utilizar las redes sociales, pero eso no puede ser, no puede esperar, tiene que ser rápido, porque la imagen corporativa de la entidad financiera se puede ver manchada por esos mensajes, ¿sí? Bueno, tenemos que mantener siempre un trato adecuado por las redes sociales, de forma igualitaria, saludar a todos y hacerles sentir importantes, ¿no?
tenemos que analizar los comentarios, porque todos los comentarios son muy diferentes. Algunos sí son porque tienen dudas, otros solamente son para manchar la imagen corporativa, otros son solamente porque no tienen nada que hacer. Pero eso significa pues trabajar con el tema de las redes sociales, ¿no? Bueno, tenemos que moderar el lenguaje. Nosotros como una entidad financiera tenemos que dar un lenguaje adecuado y rápido y oportuno, ser muy precisos en nuestra respuesta. Bueno, es importante que nuestras páginas web, nuestros correos electrónicos de informaciones, de reclamos y sugerencias estén todo el rato en movimiento, Tiene que haber una persona en realidad que todo el rato esté revisando si se le ha dado o no se le ha dado la pronta solución al cliente por los reclamos que ha hecho a través de las redes sociales o a través de las TICs, ¿no? De tecnología de información y comunicación, correos electrónicos, redes sociales y todo lo que conlleva eso. No podemos entrar a discusiones, ya sea de forma verbal o ya sea de forma escrita o ya sea a través de las redes sociales. Nosotros no podemos discutir con el cliente. No podemos discutir con el cliente. Lo único que nosotros podemos darle es una respuesta, y esa respuesta debe estar adecuada a normativa interna, constitucional, a través de normativas departamentales, lo que ustedes vayan a utilizar, pero tiene que ser bajo normativa, es lo correcto, darle a conocer al usuario o usuaria la respuesta a través de los procedimientos, pero de forma normativa, ¿sí? No pelear, estamos prohibidos pelear con el cliente, no podemos. De hecho, o sea, pueden haber incluso clientes que puedan querer, querer llegar a golpes con uno de nuestros funcionarios o nuestros trabajadores. Entonces, posiblemente ahí sí utilicemos nosotros la ayuda de repente de la policía, ¿no? Señor cliente, usted está siendo muy abusivo y en este momento nosotros vamos a proceder a que se apersone un oficial de la policía para que le calme a usted, porque nosotros no vamos a permitir las agresiones físicas o verbales que está cometiendo con nuestro funcionario. Es la forma correcta, ¿no? De hecho, deben haber y van a haber esos clientes pues agresivos, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Hola, hola. Creo que nada. Bueno, algo importante para ustedes que son trabajadores, funcionarios de esta entidad financiera, no tener las cosas personales. Todas las quejas, reclamos que vayan a tener los clientes, hay que llevarlo de forma laboral, no personal. Como les he dicho, los clientes vienen con diferentes emociones, no todos somos felices en la vida, algunos tenemos enfermedades, algunos tenemos días malos y venimos con esas emociones negativas. Entonces quiero que entiendan que el dar el servicio al cliente implica mucha emoción positiva. Nosotros tenemos que transmitir emoción positiva y aún así venga un cliente agresivo, pues transmitirle la emoción positiva. No lo lleven nada personal. Sé que a veces es muy difícil atender a personas agresivas, pero ahí está en realidad la parte emocional de los trabajadores, ¿no? Ser siempre positivos y no llevarlo nada personal, porque eso también aplica que vamos a tener una salud ocupacional negativa, ¿no? O sea, nos vamos a enfermar nosotros mismos con el estrés. Bueno, hay que aceptar las críticas de forma positiva, ¿no? De repente, ¿qué pasa si yo soy parte de la entidad de la cooperativa y de repente no sé de repente un idioma de origen? Entonces el cliente me puede decir, es importante que usted aprenda un idioma de origen de Bolivia porque es importante, ¿no? Entonces es una sugerencia y es una crítica. Puedo decir, sí, tiene toda la razón, debo aprender. Es parte también de nosotros el capacitarnos diariamente, ¿no? Como personas, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, si vamos a empezar a utilizar las redes sociales como el Instagram, Facebook y el Twitter, si así lo podemos llevar, tenemos que ser muy cortos con la respuesta, ¿no? Y ser muy respetuosos, ¿no? Si hay algún cliente que de repente se siente vulnerado en sus derechos,
darle la respuesta rápida y decir, sentimos lo ocurrido. En este caso, recomendamos que se contacte con nuestro departamento de reclamos. Le atenderemos de forma personal y rápida, ¿no? Saludos. Tenemos que en realidad, hacerlo sentir escuchado al cliente y darle la respuesta rápida. ¿Por qué? Porque ese cliente, no sé si me pueden leer, dice, habla esto, rompieron mi maleta, hice un reclamo y no me dieron nunca una respuesta. Por tal es imposible. Bueno, siempre los clientes están enojados, ¿no? Entonces, pero igual nosotros tenemos que darle una respuesta muy buena. Bueno, aquí tenemos otro tipo de respuestas, ¿no? Estimado, lamentamos tu experiencia de viaje. Si quieres enviarnos un reclamo, puedes hacerlo a nuestra página web, sugerencias y reclamos de nuestra cooperativa. Es la mejor forma de poder darle la mejor atención al cliente, ¿no? Lamentamos lo sucedido y en ese momento nuestro departamento de reclamos se comunicará con usted para que pueda darle las informaciones pertinentes. Entonces es lo correcto, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, por favor, hasta acá? No sé si tienen alguna pregunta. Hola, hola. ¿Sí? Dice, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, me ha pasado una experiencia en la atención al cliente, había mucha gente y entró un cliente súper enojado porque le faltaba plata en su cuenta porque lo saca en automático y se dio cuenta, ¿no?, que le faltaba dinero. Entra el cliente furioso y gritando, ¿no?, de que en el banco le roba, que el banco todo el tiempo se está robando. Pero para hacer esa investigación esto lleva tiempo. Hay que revisar cámaras, hay que ver cuáles han sido las transacciones o de qué fecha. Pero resulta que cuando ya al cliente se le ha dado una respuesta, había sido un familiar de él que estaba usando su tarjeta sin que se dé cuenta. Pero ya la gente que ha estado en ese momento que ha llevado esa impresión ya se ha ido con ese pensamiento, ¿no?, de que en el banco le roban. Bueno, sí, le quiero entender que puede manchar la imagen corporativa de la entidad financiera. De hecho, suele pasar y cuando pasan estas situaciones, pues hay que calmarlo al cliente, ¿no? Y hablar con el procedimiento de hecho, ¿no? Señor cliente, le vamos a dar la solución pronta, que es lo correcto. Por favor, no grite, no se altere. Le ofrecemos en este momento un vaso de agua, un café que necesita. Le vamos a dar la solución. Creo que lo más correcto es calmarlo al cliente para que no grite. Porque si usted habla en realidad con técnicas, en realidad de conciliación, porque tenemos en realidad técnicas, ¿no? Tenemos que tener las técnicas, más que todos los de información, los de plataforma, son los que a veces de repente se tienen que topar con los clientes agresivos, ¿no? Tenemos que aprender a entender al cliente y calmarlo, utilizar las técnicas de conciliación ya de forma rápida, ¿no? Señor cliente, por favor, pase por acá. Darle mejor atención, si así es posible, ¿ya? Por ese momento, para que los decibeles de su voz bajen, para que se sienta, de hecho, un poco ofendido, porque le vamos a decir, no grite, ¿no? Le vamos a atender. Es más, en ese momento, todo el personal se está moviendo para darle la solución al caso. Claro, pero ya la gente que ha estado en ese momento se ha llevado una mala imagen, digamos, una mala impresión, y de ahí es por comentarios de uno a otro, ¿no? En este banco le roban, pero en realidad fue otra, digamos, la cosa es que el cliente tuvo que pedir disculpas, pero ya en ese momento, digamos, ya mucha gente se ha ido con esa impresión. Sí, de hecho, es el tema, o sea, resarcimientos económicos o daños y perjuicios todavía no podríamos nosotros pedir. Si en caso, a ver, ahí viene, es que todo es procedimiento civil, ¿no? Y hay que entender en realidad, ¿qué pasa si ese cliente, al haber hecho esas expresiones, ha contaminado de hecho una imagen negativa, ha hecho de que todos los usuarios escuchen esas cosas que él ha hablado, ¿ya? O sea, de que esa cooperativa me está robando y no sé qué. Entonces, en ese momento, todos los usuarios empezaron a sacar su dinero. ¿Por qué? Porque esa persona, al haber hablado de que le estaban robando, todos los usuarios que estaban presentes empezaron a sacar sus ahorros.
y se salieron y se fueron a otra cooperativa. Ahí se da de hecho los daños y perjuicios por los malos comentarios del cliente. Ahí sí podemos hacer daños económicos civiles. Y nosotros ya como cooperativa podríamos demandar en la parte civil los daños económicos a la imagen corporativa. ¿Por qué? Porque ya tenemos pruebas. Todas las pruebas habidas y por haber. Tenemos cámaras, tenemos esto, tenemos el otro, tenemos testigos. ¿Qué ha pasado? El cliente ha venido, ha gritado, le hemos dado el servicio, le hemos dado la atención, le hemos pedido que se calme. No ha callado. Y ha empezado a gritar que nosotros le estábamos robando y estábamos robando. En ese momento todos los usuarios empezaron a sacar su dinero por los comentarios que pasó con esa persona, siendo que esa persona se dio cuenta que un familiar le sacaba el dinero y era culpa de él de no tener en realidad la conciencia y manejar solamente en su tarjeta de débito. Así que ahí sí podemos proceder de forma civil siempre y cuando haya un perjuicio probado, es decir, que en ese momento todos los usuarios sacaron el dinero. Sí vamos a hacer daños y perjuicios en la parte civil, ¿no? Por los daños corporativos a su entidad. Sí, se tiene que probar de hecho, ¿no? Se tiene que probar que de verdad ha habido daños económicos. O sea, probar significa que en ese momento todos sacaron el dinero por los comentarios. ¿Sí? Una pregunta, licenciada. Cuando uno tiene su caja de ahorros en dólares y bolivianos, llega ahí y le dicen que al próximo mes que obligadamente los dólares tienen que cambiar en bolivianos, porque si no, ya no, la cooperativa ya no va a hacer ahorro en dólares. ¿Eso es obligado? ¿O la cooperativa tiene que dar siempre el cambio en bolivianos y en dólares? Porque el cliente, yo creo que ya puede ahorrar en bolivianos o puede ahorrar en dólares, ¿verdad? Pero lamentablemente a veces le dicen acá tienen que cambiar en bolivianos, no es aconsejable que usted tenga en dólares, dicen, ¿no? Y bueno, pues entonces uno no sabe qué hacer también ahí como socio, ¿no? Si cambiarlo o no cambiarlo, ¿no? Pero yo creo, por ejemplo, como socio, que nosotros tenemos que determinar si lo ahorramos en bolivianos o en dólares, ¿no? Esa sería mi pregunta para usted. Claro, como usuarios o como usuarios, nosotros tenemos el derecho de ahorrar en lo que nos parezca a nosotros, ¿no? Pero también tenemos el derecho de que se nos informe cuánto es el cambio, el tipo de cambio. Es una obligación de las entidades financieras que nos pongan los valores, por ejemplo, del dólar, del petróleo, de las UFBs, del euro. Es una obligación diaria darles información a los usuarios. ¿Hay algo más que quiera agregar, no, Lice? Acotando a esa consulta que nos hacen, en Bolivia tenemos aprobado una ley llamada, se la conoce más como mesa de dinero, y el gobierno, el anterior gobierno, bueno, hablemos hace unos 10 años, quiso desdolarizar, y está en las políticas de Bolivia el desdolarizar. Por tanto, a las entidades financieras, el gobierno a través del Banco Central de Bolivia y Asoban les ha pedido que eviten trabajar en dólares. ¿Y cómo los controlaba? Mediante un departamento llamado mesa de dinero. Más o menos la figura es así. En esa temporada, todas las entidades financieras que compraban, por decir, $100, en el mismo día tenían que vender los mismos $100. Y esto era, si no los vendías, el Banco Central de Bolivia te regulaba a tipos de cambios que al Banco Central de Bolivia le convenía. Claro que en ese entonces todavía, bueno, y por hoy no ha cambiado, manejado por el gobierno. Ahora, si analizamos desde esa perspectiva, a la entidad financiera no le conviene trabajar con moneda extranjera, con dólares prácticamente. Y esto está respaldado a nivel Bolivia. Tal vez esa es la respuesta para la consulta que hicieron. Sí, dicen, pero acotando, pero tampoco no prohíbe. No prohíbe. De hecho, el usuaria está en la obligación de ahorrar en lo que quiera él. Puede ahorrar en dólares, puede ahorrar en bolivianos. No está prohibido. De hecho, el servicio financiero debe dar en realidad esas alternativas de cómo quiere ahorrar, ¿no? Puede ser las políticas del Ministerio de Economía, pero el usuario tiene la decisión de ver en qué quiere ahorrar, ¿no? Y tiene en realidad el derecho de saber de forma oportuna
los tipos de cambio de forma diaria, todos los días. Hasta por políticas internas de la entidad financiera es más atractivo aceptar al cliente, porque así llegue $100, bueno, contabilizando al tipo de cambio del bolsín, sigue siendo una captación valiosa para cualquier entidad financiera. Si sumamos entre todos los socios o ahorristas, estaríamos hablando de buenos números. ¿Alguna otra consulta por ahí? Sí, evidentemente, pues estoy haciendo esta consulta porque yo le digo que ya tenía mi dinero acá en bolivianos y en dólares. Me dicen, la próxima que usted va a renovar tiene que hacerlo en bolivianos, porque aquí en la ASFI, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, yo le digo, muy bien, pues si no voy a bastar en dólares, me lo saco, ¿no? Porque tampoco pueden obligarnos, porque al final de cuentas nuestro dinero está ganando un interés que ganan las cooperativas, ¿no? Entonces yo pienso que, como ha dicho la licenciada, el cliente puede ahorrar en bolivianos o en dólares, no es depende del cliente, no puede obligarnos a nosotros que ahorremos siempre en bolivianos. Puede, está en todo su derecho, tiene ese derecho. Claro, ninguna cooperativa financiera puede obligar, digamos, a nadie a que ahorre tal moneda, la moneda de la preferencia financiera, digamos. Gracias, licenciada, gracias. ¿Alguna otra consulta, por favor? ¿Algún cliente que han tenido que les ha tratado mal? ¿Alguna experiencia? Para compartir y darle una buena para que solución. analicemos. Se pueden analizar varios casos, hay tantos casos, señores, que prácticamente sí, las entidades financieras también tienen que hacer énfasis en que el cliente final es el que tiene, bueno, si se capacitara bien el cliente final, sí tendría toda la razón, porque utiliza la ASFI, esta lógica utiliza, señores. El cliente llega a la entidad financiera y a través de su caja de ahorro nos deja un dinero, no sé, 1,000 bolivianos. A eso le denominan captaciones. Entonces, ¿qué hace la entidad financiera? Agarra los 1,000 bolivianos, se da la vuelta y va a otorgar préstamos a tasas de intereses elevadas, y a eso se le llama colocaciones. Prácticamente la entidad financiera trabaja con el dinero de terceras personas. Entonces se basa en esa lógica y dice, si el cliente quiere hacer algún reclamo, alguna queja, démosle toda la importancia necesaria. Es en base a eso que se hacen los análisis de casos. ¿Alguna consulta más? Dicen, se puede ya, veo por la hora que ya estamos para terminar esta charla de esta media mañana. Actualmente están utilizando redes sociales, la cooperativa, redes sociales, página web, ¿tienen algún portal de reclamos? No tenemos un portal de reclamos todavía, en la página de la red solamente le damos información, ¿no? Todos tienen derecho a tener la red de memoria anual, la red de administración, la cooperativa, otro tipo de información. Sí, de hecho, como les he explicado un poco, el Decreto Supremo 4218, que habla del teletrabajo y su reglamentación, ya nos ha pedido en realidad que las entidades financieras, instituciones públicas, vayamos adecuando ciertos servicios digitales, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a tener que trabajar un poco más con el tiempo y adecuarnos, de hecho, y ahora no solamente mediar con los clientes presenciales, ¿no? También con los clientes virtuales, que se nos viene para adelante, ¿no? Bien, damos finalización a esta primera jornada. Esperamos haber tenido un buen impacto en toda la comunidad, en este caso la cooperativa Virgen de los Remedios, y los esperamos nuevamente a horas 18:00 para continuar con nuestro ciclo de capacitaciones. Es un placer para nosotros, la licenciada Lisvania Rodríguez como disertante y quien les habla, Jorge Arias. Hasta la tarde.